Vamos a leer la Sagrada Escritura. Vamos a leer la palabra de Dios. La porción bíblica de meditación es el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. San Mateo 25, del 1 al 13. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y cierra diciendo el Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos a entender tu palabra en esta noche, en esta madrugada, Señor, de primera vigilia aquí en tu casa, Señor. Señor, abre, Señor, nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos exhorte, nos edifique y nos consuele. Somos tuyos, Padre. Oramos, Padre, te damos gracias creyendo que has escuchado nuestros ruegos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Mi hermano Daniel, que está arriba, va, por favor, para que me ayude con las láminas. Por favor, con la primera. Ahí vemos la primera lámina. Vemos que están las 10 vírgenes, ¿verdad? Todas tienen sus lámparas. Hay dos grupos que ya se comienzan como medio diferencial, unas que están más cerca y unas que están un poquito más lejos. La segunda lámina, por favor. Llega el momento en que pasaron las horas y viene el clamor que llegó el esposo. Y comienzan a pedir ya aceite, las que no lo tenían, a las que sí lo tienen, a las prudentes. Tercera lámina, hermano. Entonces, las que tienen sus lámparas encendidas y el aceite también, vemos como hay una puerta, se abre, y han pasado, al fondo están las otras queriendo comprar, etcétera, están lejos. Y la cuarta lámina, por favor, ahí está las vírgenes que ya entraron y las otras que no pueden entrar y se lamentan. Y arriba está el esposo. Hasta ahí, hermano. ¿Ok? Vamos a... Pónganse, por favor, ahora sí, proyecto que tenga la bondad, hermano Daniel, el pasaje bíblico, San Mateo 25, 1. Esta parábola realmente nos enseña muchas cosas, muchas cosas. Cuando el Señor Jesús predicaba mediante parábolas, lo hacía con el ánimo de que la gente pueda entender, pero había siempre misterios, para que aquellos, como dice el profeta Isaías y Jeremías, oyendo, no entiendan, y aún viendo no puedan ver las cosas. En la antigüedad los orientales tenían unas tradiciones muy opuestas a las que a los occidentales, muy opuestas. Y una de las tradiciones justamente tiene que ver con la época matrimonial. En aquella época eran los padres los que arreglaban los matrimonios. Ahora los chicos se casan y dicen: nada, los padres se casan a escondidas. Pero antes no, eran los padres los que arreglaban el matrimonio. Y había un agente, que así se llama el agente matrimonial, tanto del padre
o de los padres del novio como de los padres de la novia. Y ese es el que Juan el Bautista llama el amigo del esposo. Así era el amigo del esposo o de la gente. Él se movía en este sentido para que todo salga bien, había dos. Cuando ya llegaba el tema de que habían concretado el matrimonio en un tiempo determinado, y había una fecha, pero había cierta incertidumbre porque la novia no es que iba, por llamarlo así, a la iglesia, como ahora se acostumbra en un carro, en una limusina, sino que el novio, un esposo, la iba a ver a él. Y ahora a su vez él no iba solo, sino con una comitiva de sus amigos, ¿sí? Iba con su gallada. Y a su vez la novia o la esposa también tenía sus damas de honor, con el cortejo, ¿no? Entonces, por lo general, este tipo de situaciones y de festejos se daban en la noche. Nunca se sabía a qué hora podía aparecer el novio, pero toda la gente ya estaba lista hace rato esperando a los novios, tanto el varón como la mujer con sus parientes, en un lugar determinado, con una tremenda fiesta que esperaban. Y no podían faltar las luces. En esa época no había energía eléctrica, ni lo que tenemos ahora. Todo era con antorchas, velas, aceite y el combustible. Cuando el novio iba a llegar, obviamente venía la fanfarria, los gritos, el festejo, que ya se oía desde lejos, y todo el vecindario ya sabía hablar de ella, ya sabía que venía el novio. Era algo súper notorio, súper notorio. Y el Señor Jesucristo, aprovechando la época, porque esto es de los orientales, no de los occidentales, usa esta ilustración para decir que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 lo opuesto. Vimos en la gráfica, ¿no verdad?, lo que relata aquí el Evangelio de Mateo 25, 1 al 13, en el cual al comienzo están todas juntas y todas tienen sus lámparas encendidas, pero 5 de ellas tenían su aceite provisional. ¿Por qué? Porque era algo que no se sabía a qué hora iba a llegar el novio. Luego había una expectación, puede llegar a las 7, a las 9, a las 11, a las 12, no se sabía a qué hora iba a llegar. Pero las otras vírgenes como que no les importaba, hasta ese punto es una irresponsabilidad, porque no se preocuparon de aquello. No lo hicieron. En la Biblia de habla en Apocalipsis 2.10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y lo dijo el Señor Jesucristo. Siempre hago énfasis que toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo habla, usted póngale más atención ahora. Porque es Dios mismo hablando. Dios usa a sus profetas, sí. Dios usa a sus apóstoles, sí. Pero cuando el Señor Jesucristo se tomó la molestia de hablar, hermano, usted tiene que ponerle 10 veces más atención. Más atención. Porque por su misericordia, esta palabra que Él dijo está escrita ahora. Y la tenemos ahora. Volviendo al tema. El esposo, en este caso el novio, él no podía hacerse esperar. Él no podía estar esperando que todas tengan el aceite, que vayan a comprar. Ya tenía que estar todo listo. Tanto la novia como en este caso las vírgenes también. Todo el mundo tenía que estar listo. Todo el mundo. Y la vida es efímera. La vida es efímera y obviamente esta parábola, conforme vamos a ir tratando, tiene que ver mucho con las bodas del Cordero, que es de la iglesia, un evento futuro, ¿sí? Y este mensaje obviamente está centrado, o la palabra central es vigilar, la perseverancia en vigilar, porque justamente el verbo que usa el Señor Jesucristo, Él hace un relato, nos explica, y al final no hace un ruego, el Señor hace una orden, velar. Es como cuando usted le dicen a alguien: abre la puerta, anda a pagar esto, anda, compra, sube, baja. Su padre o su madre o su jefe le da una orden. Aquí el Señor nos da una orden, velar. Y nos da la respuesta: porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Entonces, ese mensaje es para la iglesia del Señor. Es para la iglesia, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, es para la iglesia. Las vírgenes imprudentes, según lo que podemos ver, sí tenían recursos para poder tener el aceite. Tenían dinero, tenían la oportunidad. No las vemos en ningún momento en el que las unas tenían más que las otras. Eran igual. Todas podían haberlo hecho, sino que no decidieron hacerlo. Había dos grupos. Llegó un momento inclusive hasta que
le dijeron que, ¿sabes qué? Denos para nosotras tener el aceite. Pero las vírgenes prudentes le dijeron, no. Esa negativa no fue por egoísmo, sino que realmente aplicaron sabiduría. Si le damos a ustedes, también nosotros nos vamos a quedar ahí, nadie va a tener. Va a ser peor. Y eso ya dijo, vamos a verlo, porque justamente tiene que ver con la actividad espiritual y la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Me llamó mucho la atención cuando leí esto, porque también hay algo que debemos considerar. El rey David, no digan, algunos quizás dirán, bueno, solo es para las mujeres, ¿no? Pero si ustedes ven en el Salmo 23, en el versículo 5, la parte B dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Toda la palabra del Señor es inspirada, todo está conectado, mi hermano. Y David en este salmo lo dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces, la respuesta será automática. Cuando preguntamos de qué grupo estaba David, está en el grupo de las 5 prudentes. Si se dan cuenta, la Biblia es muy clara. Y además, ¿qué más nos dice la palabra del Señor en esta bella porción que hemos leído? Que nosotros tenemos que hacer un examen individual. La Biblia dice claramente en Romanos 8 que los que son de Cristo no tienen condenación, que los que son de Cristo tienen morada del Espíritu Santo, que los que tienen a Cristo tienen el testimonio del Señor en sus vidas de que ya le pertenecen a Cristo, que los que son de Cristo piensan en las cosas del Espíritu y que el fruto del Espíritu es vida y paz. Y ahí nos va tratando un poco de cosas el apóstol San Pablo ya por el Espíritu Santo que fue guiado. Cuando hablamos del tema de la novia, voy a citar una parte que investigué, es importante considerarla. Los banquetes antiguos se celebraban por lo regular por las noches y en habitaciones que estaban brillantemente iluminadas. Y cualquier persona que se excluía de la fiesta, es decir, que ya no formaba parte, se decía de ella, y aquí presten atención, que había sido arrojada de la luz a las tinieblas de afuera en la noche. Esa es una frase de él. Si una persona era excluida de una fiesta y la fiesta era de noche, donde había luz y la botaban o la excluían o no le permitían el paso, le decían que sea arrojada de la luz a las tinieblas de la noche. Y en las enseñanzas del Señor Jesús, esta expresión venía a ser semejante al día del juicio. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, Mateo 8:12. Atados de pies y de manos y tomarles y echarles en las tinieblas de afuera, Mateo 22:13. Otra vez dice el Señor, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes, San Mateo 25:30. Entonces, dice el hermano que hace este artículo, la expresión de las tinieblas de afuera toma un nuevo significado cuando piensa en el miedo que los orientales tienen a la oscuridad de la noche. En Oriente la lámpara se mantiene encendida toda la noche, la tradición y las costumbres de la Biblia en esta época, y el dormir en la oscuridad, como los occidentales, o sea, como nosotros que hacemos, viene a ser una experiencia terrible para ellos. Por esta causa daba miedo a la oscuridad, y el Señor no podía haber escogido, dice aquí el autor, el hermano Fred Price, no podía haber escogido palabras más apropiadas como las que sí lo hizo que las tinieblas afuera, para representar el castigo futuro de los impíos y los injustos. Cuando el Señor Jesucristo dijo esta parábola, imagínense ustedes, todo el mundo sabía lo que pasaba cuando les estuvieran en la fiesta. Ellos todos los días estaban casándose y dándose matrimonio. Y cuando el Señor Jesús dijo que 5 se quedaron afuera, que no entraron y se quedaron en las tinieblas, para ellos fue una sorpresa. Pero el Señor lo hizo de manera intencional. Que entiendan de que no significa de que porque formen el grupo de las vírgenes y estén con las prudentes, significa que también van a entrar. Eso no significaba eso. Y en la iglesia obviamente habrá siempre personas que dicen ser cristianas, pero no han nacido de nuevo. Y ese examen cada uno debe hacer
a sí mismo, y aquellos que no son salvos, que quizás están aquí, y otros que vean la transmisión, escuchen el mensaje, que no lo digo yo, sino el Señor Jesucristo quien nos creó. Podemos también manifestar al respecto lo que pasó con Esaú. Esaú fue desechado. Esaú no heredó bendición, y eso que fue también hermano de Jacob. Su padre fue Isaac. Pero, sin embargo, no heredó, fue desechado. Lo mismo le ocurrió al rey Agripa cuando el apóstol San Pablo le predicó el Evangelio. Por poco me persuade. Sí, pero es como cuando alguien dispara un tiro libre y pega el balón en el poste y no entra el balón, no hay gol. Algo parecido ocurrió con esto. Se quedaron afuera. Por eso que muchos hermanos usan el término del pasaporte espiritual. No tuve pasaporte espiritual. Y en la cuarta que pusimos hace un momento vimos que se quedaron afuera y no entraron. Ya tuvieron su tiempo. Ya tuvieron su tiempo, por eso el Señor claramente dice que buscad al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor su Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Amén. Luego antecedente, o veamos lo que hemos hecho. Vamos a entrar entonces al tema de la vigilancia que tiene que ser cristiano. Vamos a manejar la Biblia, aprovechar la noche que está fresquita. Amén. Y vamos a ver acerca de lo que realmente hace al cristiano verdadero. El cristiano verdadero siempre va a perseverar. El cristiano verdadero no va a estar ocioso. Una cosa es que pueda estar enfermo o quizás ocupado, pero otra cosa es que un cristiano esté ocioso. Eso usted no lo va a ver. Eso usted no lo va a ver. Siempre va a haber el motor general que es el Espíritu que está dentro de él, que lo va a motivar a buscar al Señor. Siempre va a haber eso. ¿Tendrá sus bajones? Sí. ¿Tendrá pruebas? Sí. Pero ese hombre o esa mujer siempre va a buscar al Señor, contra viento y marea. Por eso solamente le dijo: con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Y eso lo toca al cristiano igual. No solo queda en los cánticos o en los salmos, esa es de la vida diaria, sino que las experiencias que él vivió, él las compuso en una canción para darle gracias al Señor y que quede para nosotros también tomar ese ejemplo como fue David. Cuando hablamos de velar, es el verbo que el Señor Jesucristo usó en este versículo número 13 de San Mateo 25, cuando vamos al griego, se escribe gregoreo, casi como Gregorio, y significa mantenerse despierto, lo cual tenemos que hacer en esta vigilia. Pero además de mantenernos despiertos, ¿sí?, no se refiere al tema tanto físico, sino al tema espiritual. Recordemos que el cristiano con esa Biblia no andamos por vista, sino por fe. Y el término velar significa mantenernos despiertos. Despiertos. Pero para mantenerse despiertos hay que pagar un precio. Y también tenemos que esforzarnos. Si yo quiero estudiar una carrera, me va a costar tiempo, me tendré que amanecer, tomar harto café en mi caso, ¿verdad? Dejar de ver televisión, y lo voy a lograr. Pero yo tuve que pagar un precio. Tuve que hacer muchas cosas. Tuve que pasar vigilias estudiando, como muchos de ustedes aquí lo han hecho. Ahora, lo opuesto a mantenerse despierto, lo opuesto es la indiferencia. El dejar las cosas ahí, ¿sí? Y tiene que ver automáticamente con la palabra irresponsabilidad. No le puede usted echar la culpa de su falta de búsqueda al Señor a nadie. No es que el hermano me hizo tal cosa. Mi papá, mi mamá, mi esposo, mi jefe, mi perro, el presidente, yo no sé. No. Somos inexcusables, dice el libro romano. No hay excusa delante del Señor. Usted y yo le tenemos que comentar al Señor. Así como pasó con las vírgenes acá que vimos, de la parábola. Entonces tenemos que en esta noche meditar seriamente en qué grupo está. Y esta pregunta la voy a hacer de vez en cuando, que es la parte principal. En Apocalipsis 16:15, por favor, para que podamos leer. Libro de Apocalipsis. Recuerden que vamos a manejar la Biblia, así que difícilmente se van a quedar dormidos. Apocalipsis 16:15 dice así: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y
y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. A nadie le gusta andar desnudo. A nadie. Claro que sea un enfermo mental o un psicópata sexual, pero eso es otra cosa. Pero por lo general a nadie le gusta que lo vean su desnudez. A nadie. Y mucho menos a la mujer. Pero la parte espiritual, el Señor es bien claro, habla de unas ropas, ¿sí? De algo especial, una vestidura especial. Y esa vestidura solo la del Señor a su pueblo, ¿sí? A través de la sangre de Jesucristo. Él nos reviste y también nos va a dar un nuevo cuerpo. Pero volviendo al tema central, el Señor dice aquí otra vez, velar. Se lo dijo a los apóstoles y a todas las personas que habitaban con él en esa época, delante de los romanos, de los griegos, de los sirios, todos estaban ahí, pueblo del rey del norte, del sur, en la parábola, velar. Ahora ya el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, ahora se lo dice al apóstol San Juan en el párrafo, que tiene que cosa que velar. Vemos que el Señor otra vez insiste, velen, y la iglesia tiene que velar. El cristiano verdadero va a perseverar, como dijimos, y ahora vamos a ver en Mateo 26, 41 lo que dice el Señor. Otra vez, Mateo 26, 41. El Señor Jesús estaba en Getsemaní, antes de que fuese arrestado, dijo así: velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puedan apuntar, pueden tomar. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la palabra del Señor con respecto a perseverar? Ahí la pusieron, ¿verdad? Mateo 26, 41. Exacto. Este versículo ha sido y es mal usado por muchas personas aún siendo cristianas. Porque dice, hermano, usted sabe que la carne es débil. Pero no está haciéndolo como una excusa. Él lo que está haciendo es una declaración de cómo es el hombre en su condición mortal, pero no es una licencia para pecar. Está diciendo, velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Está dando hasta la razón y el motivo de las cosas, pero no es una licencia para pecar. Y eso tienen que ustedes tomarlo muy en cuenta. No puede jugar que la carne es débil, no. Por eso el Señor dice, no, tienes que velar y orar para que no entre en tentación. El siguiente versículo es 1 Corintios capítulo 10, de 12 al 13. Dice así. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces, aquí viene el tema de que muchos hermanos quizás tienen 2, 3, 4, 5, 6 meses de que no han pecado. De pronto ya, hablando de temas fuertes, ¿no? Ha dejado la droga, dejó la masturbación, dejó el adulterio, dejó de apostar, yo qué sé, dejó de golpear a su esposa, ya tiene un tiempo que está viviendo aparentemente bien. Pero aquí dice el Señor que el que piensa que mire que no caiga. Porque el récord que él pudo haber conseguido debe darse cuenta de que no lo hizo su fuerza, sino que Dios, que por su misericordia le está permitiendo tener ese historial favorable de no pecar para la gloria de Dios. Y que tiene que estar consciente de que cada día es un nuevo día, cada día es más un nuevo desafío. Y que no implica de que sea invencible, porque no hay supermanes espirituales. Y tampoco va a juzgar a su hermano porque cayó. No, como él está muy bien, entonces tú eres esto, tú eres el otro. No, peormente. Y el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El cristiano que persevera, como dijimos anteriormente, se va a mantener despierto, se va a esforzar, ¿no verdad? Y el que goza va a soportar la tentación. El que no persevera, el que no le importa, ¿qué va a hacer? Va a caer. Tiene su conciencia cauterizada, entonces no es un cristiano.
También podemos ver, mis amados hermanos, en 1 Pedro 5:8, el apóstol San Pedro dice así, 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuevamente el verbo velar. Pero ahora lo dice San Pedro, y lo dice por experiencia propia, después que negó a nuestro Señor Jesús. Y sabemos cuánto le dolió a él, así como cuando cayó David. Y si usted o yo hemos caído en algún momento, y después que el Señor nos restauró, tenemos que estar súper y más pegados al Señor, con mayor razón, porque el Señor no es burla. Así como la mujer adúltera que se salvó que la apedreen, que vimos el otro día en la iglesia este tema. ¿Y qué dijo el Señor? No te juzgo, no te condeno. Vete y no peques más. Entonces, de igual manera, la iglesia del Señor, si algún miembro ha fallado al Señor y veo que el Señor lo ha restaurado, ya no se puede volver al pecado, porque será como el puerco o el marrano que se regresa y se revuelca en el cielo, o como peor dice el proverbista, como el perro que se vuelve a su vómito. Y un cristiano que persevera no puede hacer eso tampoco, y eso ya quedó atrás. Amén. Romanos 8:6. En Romanos 8:6 dice en cambio: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿Qué es estar ocupado? Estar ocupado es tener una actividad, es estar pensando en algo, planificar algo, moverse para que se pueda conseguir esa finalidad o ese objetivo, ¿no es verdad? Cuando alguien tiene un trabajo o de pronto un examen, uno está que piensa y piensa en aquel tema, ¿no es verdad? Si tiene un familiar que atender, está que piensa cambiarle la medicina, que tiene que llevar al médico, que tengo que llevarlo por acá. La mente está ocupada en algo. El cerebro humano nunca deja de pensar. Nunca deja de pensar. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Y como dicen los pastores, una mente desocupada estaría del diablo. Pero aquí dice el versículo 6 que los que se ocupan de la carne van a morir. Pero el cristiano que persevera no va a estar ocupado en esas cosas, porque ya sabe que cometió dos pecados y que le desagradó al Señor, y ella se arrepintió y ya no quiere volver atrás, ya no quiere saber nada de eso. Ese es el cristiano que persevera. Al que no persevera no le duele pecar, no le duele, y está ocupada su mente en cosas que van contra la palabra. Tiene la mente dividida, no tiene en sí una unidad de criterio para buscar al Señor, no tiene ese motor generador, no lo tiene. Vamos a ver el capítulo 11 de Daniel, porque todo también vamos a ver, no solamente el nuevo, el libro de Daniel, número 11 capítulo, versículo 32, por favor. La parte B. Vamos a leerlo todo, pero la parte B es la que más nos interesa. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, y la parte B. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La parte B, usted la acaba de leer conmigo, mi hermano. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Dijo el Señor Jesucristo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga a mí. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. Aquí está hablando de que el pueblo de Dios se esfuerza, que conoce a Dios. Pero no estamos hablando de un conocimiento intelectual, sino un conocimiento espiritual. Algo real en el mundo espiritual, con el Espíritu Santo entre la persona. Y a tal punto que la palabra conocer se refiere a una intimidad, no intimidad carnal como tienen los hombres acá para poderse reproducir, no, se refiere a una intimidad espiritual en la cual, como dijo Jesucristo, mi Padre y yo lo amaremos y vendremos a Él y haremos morar en Él. Se refiere a esa intimidad, a ese conocimiento en que Dios mismo
entra en el hombre y lo conoce al hombre. Y a su vez el pueblo lo conoce a Dios. Y ese verbo conocer se repite otra vez en San Mateo 25, verso 12, que dice: mas él respondió y dijo: no los conozco. Eso le dijo a las vírgenes: yo no las conozco. No las conozco a ustedes. Y se quedan en las tinieblas. Ustedes no van a entrar aquí. Cuando le digo no las conozco, le está viendo un montón de cosas ahí. ¿Qué hacen aquí? Yo no les voy a abrir la puerta. ¿Por qué no velaron? ¿Por qué no tuvieron el aceite? ¿Por qué fueron imprudentes? Una frase contiene muchas cosas. Y esas cosas se las dijo el Señor. En este caso, la parábola: y lo volverá a hacer en el juicio final, para aquellos que no son salvos, no para su iglesia, eso no es para nosotros, pero para los que no son salvos o están indecisos, que son solamente espectadores o aficionados, como cuando se van a ver al equipo de fútbol de sus amores, son aficionados, nada más. Y en la iglesia hay muchas personas igual. No son esas vírgenes prudentes. Por eso Daniel dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y una persona que vela, una persona que vigila, se mantiene despierta porque tiene que esforzarse. En el plano terrenal, todos hemos sido trabajadores, la mayoría aquí de nosotros, porque aquí hay bastantes jóvenes también. Si yo no me esfuerzo por llegar temprano al trabajo, me van a multar. Y el código del trabajo dice claramente que al cuarto atraso consecutivo, ¿qué va a pasar? Es una figura de ¿qué? De visto bueno para que el empleador lo bote al trabajo. Aunque haya llegado un minuto tarde, por 4 días consecutivos, ese trabajador lo van a botar y pierde la indemnización. Y no importa cuántos años haya estado, y no importa si los 4 días anteriores se quedó hasta las 12 horas trabajando, eso no importa, no llegaste a tiempo. Y uno tiene que esforzarse, no importa dónde vivas, si está lloviendo, si hay ladrones en la calle, si tu hijo tiene fiebre, al patrón no le importa eso. ¿Y uno qué hace? Cumple. Hasta sin desayunar muchas veces la gente se va al trabajo. Así es. Ahora, en la parte espiritual, no podemos hacer caso omiso, ni tampoco engañarnos a nosotros mismos. Sí, porque si la gente no está lista, es porque no nació en la vida. No hay más. Una iglesia verdadera sabe quién es su novio. Una iglesia verdadera sabe quién es su Señor. Una iglesia verdadera es la que vela, la que se esfuerza, la que sufre. El amor es sufrido, dice 1 Corintios 13. Y el amor para Cristo es sufrido. Él sufrió por nosotros y padeció como ningún ser mortal jamás lo hará. Y de manera inmerecida. En la versión de Nueva Traducción Viviente dice el pasaje así, que ya lo vamos a leer: el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. El mismo pasaje: sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Está hablando de las acechanzas del enemigo, está hablando de las tentaciones. Esa es otra versión y es muy bonita. En Hechos 13:43, ya cuando el Señor Jesucristo había ascendido, dice así, Hechos 13:43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a San Pablo, a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé? Les persuadían, les insistían: perseveren en la gracia de Dios. Perseveren en la gracia de Dios. Ellos tenían bien claras las cosas. Y aunque Pablo no estuvo ahí escuchando la parábola de la Virgen y Bernabé, tampoco, quizás. Sin embargo, ellos sabían que solamente había una forma de agradar al Señor: la obediencia, la fidelidad.
la fe, la renuncia es lo mismo, el negarse es lo mismo, el esforzarse. Y de hecho lo hicieron, porque miles de cristianos fueron sacrificados, resistieron hasta el fin. Y ellos sí velaban, ellos sí oraban, ellos sí se esforzaban, no como ahora que tenemos todo: internet, carros, aviones, trenes, electricidad y muchas cosas más. Al revisar la palabra perseverar en el griego, vamos a notar algunas cosas, mis amados hermanos. Significa, la palabra perseverar, entre las cosas que significa morar, habitar. Eso significa perseverar. Sufrir y ser fuerte sin cesar. Mantener una lealtad persistente hasta el final, sea cual sea el sufrimiento o el padecimiento que tenga que pasar. Y esta lealtad, ¿sí?, esta lealtad de la que estamos hablando, esta perseverancia, está vinculada con el verbo que se usa aquí en el versículo que acabamos de leer en Hechos 13:43. Lealtad al Señor, fidelidad. La lealtad es una palabra que pocas veces se le escucha, más se escucha fidelidad y está bien. Pero el ser leal es lo que el Señor quiere, su fidelidad. Siempre hablamos de la fidelidad del Señor, etc. Pero ¿qué es de la fidelidad de nosotros hacer? Adicionalmente, esta palabra griega que se escribe prosmeno también tiene otro significado y que me llamó más la atención que el otro, más la atención. Significa adherirse a una persona. Adherirse. Hay plantas que se adhieren, como la hiedra, quizás algunos no la conocen. La hiedra es una planta que busca una pared y se queda adherida y va creciendo y te tapa toda la pared, y usted, para arrancarla, prácticamente, si usted arranca la hiedra, si usted la arranca, sale hasta con pintura y con todo. Así se queda fija. Y esta palabra que hablamos aquí, de perseverar, entre uno de los significados del griego, que es el idioma original que escribió el Nuevo Testamento, justamente menciona que es adherirse, pero a una persona de manera metafórica. Y es increíble, entonces, que el cristiano que persevera sabe que está adherido a su Señor. Y en este caso de las novias o de las vírgenes prudentes, ¿no, verdad? Ellas sabían a lo que iban. Ellas, antes de que sea el momento de que llegue el novio, ellas no solamente llevaron su lámpara con aceite, sino que llevaron una provisión más, ya pensando en lo que se veía. Ellas tenían bien claras las cosas como son, en las otras no, a lo que salga, a como se pueda. Es una gran diferencia entre un cristiano y el no cristiano. Y lo mismo, aunque de manera separada, usted puede verlo cuando el Señor Jesús dijo que había el hombre sabio y el insensato. El sabio edifica sobre la roca y el necio sobre la arena. Y lo mismo, el uno previene, ve las cosas del futuro, sabe a dónde va a ir, sabe cómo hacerlo. El otro no, el otro es a cómo salga. ¿Sí? Entonces, esas son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Además de que el cristiano siempre va a tener la ayuda del Espíritu Santo. Ese es el mejor regalo que el hombre puede tener. Por eso hasta el mismo Señor dijo que les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Ese es el regalo que el Señor nos dio. Y nos selló con Él como una garantía para que cuando venga Él por su iglesia, la iglesia será arrebatada y las vírgenes imprudentes se quedarán. Y vuelve la pregunta: ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo está usted? La segunda venida de Cristo está totalmente vinculada a la parábola que acabamos de leer. Totalmente vinculada. Arriba está Daniel. ¿Quién está? No vale. Ya. Vamos a leer, por favor, San Mateo 25:13. Dice:
Mateo 25:13. La incertidumbre del día y la hora de la segunda venida de Cristo. San Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay muchas religiones que se han formado, entre ellas, y lo digo a viva voz, están los testigos de Jehová, que han dicho como 5 veces, en 5 fechas diferentes, que Jesucristo iba a venir, etc. Y las 5 veces han fallado. Nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Nunca nadie lo podrá saber. Así que por más pastor que sea alguien y le llega a decir que tal fecha, tal hora, usted no le puede creer. Es un fanfarrón. Porque un hombre de Dios le va a decir lo que la Biblia le dice. Nadie lo sabe. La iglesia tiene que estar preparada. En segundo lugar, dentro de este tema, existe una recompensa prometida a favor de los que velan. Hay una promesa y una recompensa. San Lucas 12:37 dice la palabra del Señor. San Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es decir, va a haber una recompensa. Va a haber una recompensa para la iglesia del Señor. Y como vamos en este caso a ver en la parte, dice: los verdaderos hijos de Dios son luz, y estamos exhortados a no quedarnos dormidos. A no quedarnos dormidos. ¿Qué dice el vulgo? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y mire que la gente del mundo tiene su refrán. A veces uno dice: wow. Vamos por favor a ver Primera de Tesalonicenses 5. Así que ahorita la gente puede quedar dormida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Amén. Versículos 5 al 6. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Sí? Una de las frases que siempre los padres nos dicen a sus hijos: tú no eres el montón. Tú tienes que diferenciarte del resto. Y está bien. Pero ahora en el plano espiritual, San Pablo dice: oye, nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. Pilas, somos de la luz, y como tales tenemos que actuar. Y entre las cosas que tenemos que hacer es velar, ser sobrios y no dormir. Ahí hay un triángulo, como usted quiera ver. Si usted se duerme, no puede velar. Ahí se cae todo. El momento que una persona deja de velar, se cae todo. Si usted lee primero el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 de 1 de Juan, usted va a ver que uno de los verbos que más se usa es permanecer. Permanecer en el amor, permanecer aquí, permanecer allá. Son bastantes veces que el apóstol San Juan usa el verbo permanecer, perseverar, que es lo que hablamos. Para cerrar, vamos a ver 2 puntos más. El Señor Jesucristo, cuando dice algo, lo cumple. Él es inmutable, Él nunca va a cambiar. Y su venida es certera, es decir, que va a ocurrir. Mucha gente y nuestros parientes han partido con el Señor y los veíamos buscar a Dios, ayunar, orar, compartir el Evangelio, con la esperanza viva de que el Señor venía por ellos. Y antes de ellos había otros y otros que ya partieron con el Señor. El tema está en que el cristiano que persevera no va a admitir en su mente y su corazón de que el Señor va a tardarse. No puede tener ese pensamiento. No lo puede tener. Debe estar listo, preparado. Y como dije hace tiempo, un pastor que escuché, ya anciano él, dijo: hermano, yo todos los días que me despierto, yo espero al Señor que venga por mi vida. Todos los días lo espero. Es como que tuviera mi maleta hecha. Todos los días espero a mi Señor. Y no es porque le vaya mal a él, ni porque tenga problemas con la esposa ni con sus hijos. Gracias a Dios, un hogar informado, con buen testimonio. Digo, todos los días espero a mi Señor. Y qué bonitas palabras de este varón.
y que sea de aliento para nuestras vidas y que sea también lo que Él dijo para nosotros. Que cada vez que usted se despierte, independientemente de las actividades seculares que todos tenemos que hacer, papás, mamás, etc., y también los chicos, los estudiantes, trabajadores, ese debe ser nuestro pensar. Como las vírgenes prudentes, que tenían su lámpara encendida, que tenían aceite aparte, de reserva. Como David, que dijo: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y se agrega el versículo 6 que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cierra el 6: y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Acaso no está vinculado con la parábola de las 10 vírgenes? Por supuesto. ¿Qué dijo el Señor en las bienaventuranzas de Mateo 5:8? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El sermón del monte, mis amados hermanos, tiene mucha enseñanza. Los salmos son riquísimos en enseñanza. Por eso Dios quiere que su iglesia se prepare, que su iglesia camine en fe, que su iglesia persevere en la palabra. La Biblia tiene 66 libros, pero la riqueza que hay en cada versículo es inagotable, es inagotable. Y si usted no busca del Señor, el Señor le va a pedir cuentas. No le busque al Señor por temor, búsquelo porque usted lo ama, si es que usted es salvo. Y si usted no es salvo, dice el Señor Jesucristo en su palabra, que hoy es el día de salvación, que hoy es el día de que usted se puede arrepentir y venir a los pies de Cristo, porque de que va a venir el Señor, va a venir. Y si usted muere antes de la venida de Cristo, no hay reencarnación, directamente va al juicio. Así que solamente hay dos posturas. Y cerramos, mis amados hermanos, leyendo los siguientes versículos. Apocalipsis 16:15. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y Apocalipsis 19:9. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿a qué grupo de las vírgenes pertenece usted actualmente? Piénselo, medítelo. No me lo diga a mí ni a sus hermanos, eso es entre el Señor y usted. Y cierro el mensaje con esta pregunta y les invito a cerrar sus ojos, por favor. Cerremos los ojos un ratito. Y viene la pregunta: si Cristo viniera en esta noche, ¿tienes tu lámpara encendida y tienes aceite extra para esperar al Rey que viene pronto? ¿A dónde irá tu alma? Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por tu palabra. Gracias por haber enviado a Jesucristo a la tierra para morir, Señor, por nuestros pecados y salvarnos. Te pedimos, Padre, que nos hagas a tus hijos siervos prudentes, temerosos de Dios hasta la muerte, adoradores tuyos en espíritu y en verdad, y que tú nos ayudes, Padre, a tener nuestras lámparas encendidas. Señor, así como David, Padre, unge, Señor, nuestras vidas. Unge nuestra cabeza con aceite, que nuestra copa esté reposando hasta tu venida, Padre. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.